En una entrevista con Checho Sanguí, Enrique Gómez habló sin rodeos sobre varios temas que hoy preocupan a muchos colombianos: la seguridad, la justicia, la corrupción, la salud y el rumbo que está tomando el país. También explicó por qué decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella y qué cambios cree que Colombia necesita con urgencia. Así que quédense hasta el final porque aquí hay varias cosas que vale la pena escuchar. Una de las primeras cosas que le preguntaron a Enrique Gómez fue cómo influyó en su vida política el asesinato de su tío, Álvaro Gómez Hurtado. Él explicó que durante más de 20 años ha estado involucrado en la búsqueda de justicia por ese crimen que ocurrió en 1995 y que aún sigue rodeado de impunidad. Según dice, esa experiencia le dejó una visión muy crítica del sistema judicial colombiano, porque siente que muchas veces la justicia no falla por incapacidad, sino porque el sistema está diseñado para que los responsables nunca paguen. También afirmó que esa lucha fue una de las razones que lo llevó a revivir el Partido Salvación Nacional y a participar nuevamente en la política, con la idea de impulsar cambios profundos en el país. Durante más de 20 años he sido apoderado de mi familia y he sido declarado, reconocido como víctima en el homicidio impune de Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas hasta morir, que sucedió el 2 de noviembre de 1995. Obviamente ese homicidio afectó la supervivencia en el mediano plazo del Movimiento de Salvación Nacional, nos afectó a todos los que en su momento, en el 95, trabajábamos con Álvaro Gómez Hurtado, y la búsqueda de justicia en este país frente a un régimen como el que él criticaba, pues sigue siendo un imposible y es parte de esa enorme impunidad que define el sistema judicial colombiano, que yo he dicho muchas veces no es una impunidad por incapacidad, es una impunidad por diseño. Es decir, aquí está creado un sistema de justicia para asegurarle a los corruptos, a los criminales, a los asesinos, a quienes se benefician del Estado, pues que la justicia no funcione, y creo que sí ha sido uno de los grandes móviles para tratar de revivir el Partido de Salvación Nacional, que revive en 2021 a finales, con base en una sentencia de la Corte Constitucional, y para tratar de hacer las cosas distintas en la política del país. Yo creo que es indispensable una renovación, y es la que propone la lista del Tigre de Salvación Nacional en el Congreso. ¿Cómo llegó el Partido Salvación Nacional a respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella? Enrique Gómez contó que al principio vio algunos videos de Abelardo y pensó que tenía interés en entrar a la política, pero cuando habló con él en ese momento todavía no estaba en sus planes. Tiempo después, cuando Abelardo anunció su aspiración presidencial, comenzaron a conversar y se dieron cuenta de que coincidían en muchas ideas sobre el país. A partir de ahí iniciaron un diálogo que terminó con el apoyo de Salvación Nacional a su candidatura, y Enrique Gómez terminó convirtiéndose en uno de los principales voceros y jefe de debate de su campaña. Enrique, ¿cómo llegó Salvación Nacional a la vida política de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo fue que se dio ese respaldo? Desde muy temprano en 2024 vi algunos videos de Abelardo donde yo intuía, me olfateaba un deseo de protagonismo político, lo llamé, y él me dijo que no, que era un error de concepto, que él tenía otros planes y otros proyectos muy importantes para él y para su familia. Y después, pasado el tiempo, en Salvación Nacional tratamos de hacer un proceso de selección previa de tantos aspirantes frente, pues, a lo que parece hoy inevitable, y es la intervención de Gustavo Petro en las elecciones a través de su propio candidato Iván Cepeda. Yo anticipaba que eso iba a suceder así, busqué muchos candidatos, los invité a Salvación Nacional a que tratáramos de depurar esto y que no hubiera pues tantísimos candidatos y hubiera una propuesta firme y contundente de defensa de la democracia, y fracasé. La feria de las vanidades, la hoguera de las vanidades, como decía un famoso autor americano, primó por encima de cualquier esfuerzo de concertación, y estando en ese proceso el 16 de julio, que es una fecha para mí emblemática como devoto de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, Abelardo lanzó su aspiración a la presidencia a través del movimiento significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, y me impactó mucho la escogencia de la fecha, que no fue casual, el discurso con el cual Abelardo lanzó su proceso. Me pareció un discurso acertado, me pareció un discurso con el cual yo tenía muchísimas coincidencias, y después, por una casualidad de la vida, nos vimos a principios de agosto en Barranquilla. Empezamos el diálogo que condujo a que yo adhiriera con Salvación Nacional a su proceso de Defensores de la Patria y a su aspiración presidencial, y él me hizo el honor de postularme como jefe de debate, y creo que fueron 6 o 7 meses pues realmente muy importantes para la historia política del país, siempre sobre la base de un acuerdo programático, de ideas, de valores, y ha sido pues realmente un privilegio
ver crecer esta alternativa de Abelardo y un privilegio también que nos haya apoyado en el proceso de llegar al Congreso con Salvación Nacional. Enrique Gómez respondió que uno de los temas más urgentes es cambiar el sistema de justicia en Colombia. Según él, la seguridad no puede funcionar si la justicia no respalda el trabajo de la fuerza pública. También criticó el funcionamiento actual de la Fiscalía, diciendo que con el paso de los años se ha vuelto un sistema muy politizado y que muchas veces no responde realmente a los ciudadanos. Por eso plantea que se necesitan reformas profundas que permitan combatir mejor el crimen organizado, la corrupción y garantizar que la ley sí se cumpla en todo el país. ¿Cuál es su prioridad número uno si llega al Senado? ¿Qué es lo que se necesita legislar con urgencia, con emergencia en este momento en Colombia? La doctrina de seguridad que plantea la extrema coherencia de Abelardo Raspiella requiere un complemento inevitable y es precisamente que haya justicia. Justicia sin seguridad, perdón, seguridad sin justicia no perdura. Usted necesita que realmente el sistema de justicia colombiano entre en apoyo eficaz, oportuno y real de la labor de seguridad que adelantan nuestras fuerzas públicas en todo el territorio nacional. Aquí en Colombia, tristemente, estamos sometidos a una forma de criminalidad organizada, terrorista, guerrillera, del narco, de la corrupción, de las economías ilícitas como la minería ilegal, la explotación de la madera o el tráfico de personas, que hacen que estos fenómenos criminales estén muy bien financiados y tengan la capacidad de corromper o impedir la acción de la justicia. Entonces, un punto de entrada indispensable es que la justicia para el ciudadano común y corriente, para la lucha contra la corrupción y para la lucha contra el macrodelito y el crimen organizado, que son figuras diferentes, se transforme, incluso pensando que la autonomía, que no es tal, de la Fiscalía General de la Nación tenga que terminarse y que parte de la responsabilidad política del Poder Ejecutivo sea acusar oportuna, debidamente y con el sustento y el respeto a las garantías del debido proceso y derecho de la defensa a los criminales ante los jueces. Yo creo que el esperpento de la Fiscalía como un ente semijudicial, semiautónomo que no le responde a nadie, ya cumplió su ciclo, llevamos 30 años de fracaso, cambiamos todo el sistema penal colombiano para crear el sistema penal oral acusatorio y ha sido pues un desastre. Entonces, ni justicia premial, ni instrucción criminal plena, y al final el fiscal no le responde ni a Dios en Colombia, a pesar de que cada año tiene más presupuesto y la fiscalía se ha politizado profundamente. Hoy día es un recurtidero de lagartos que ocupan las plazas de investigador, de fiscal delegado, de fiscal de investigación o de conocimiento por recomendación de políticos o de otros miembros del Poder Judicial. Ahí hay un punto esencial que se necesita y obviamente respaldar al gobierno en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en la reducción de los impuestos y la reducción del tamaño del Estado. Es otra misión prioritaria. Otra pregunta importante fue sobre la corrupción y qué se puede hacer desde el Congreso para enfrentarla. Enrique Gómez dijo que en Colombia se han intentado muchas reformas a la justicia durante los últimos años, pero casi todas han fracasado. Según él, uno de los problemas más grandes está en el sistema que investiga a los altos funcionarios del Estado. Por eso propone eliminar la Comisión de Acusaciones del Congreso, porque considera que no funciona y que termina protegiendo a muchos políticos. También afirmó que la corrupción en Colombia mueve enormes cantidades de dinero y que si no se hacen cambios fuertes en la justicia, ese problema seguirá creciendo. Llevamos unas 14 reformas judiciales intentadas en los últimos 30 años. Todas han fracasado en ese punto específico, Checho, en lo que llamamos aquí el grupo de aforados, es decir, de altas figuras del Estado que tienen un fuero judicial especial. En el caso del Congreso lo es la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de la Corte Suprema de Justicia pues lo es la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones debe desaparecer, es una reforma constitucional urgente porque no garantiza ni la imputabilidad real de los magistrados, genera un escenario de chantaje por parte del Congreso a esos mismos magistrados que a su vez investigan al Congreso. Ese fuero de competencia cruzado es un fracaso y obviamente nos deja también con la frustración que hemos vivido con sudor, con lágrimas y con frustración máxima en el caso de Gustavo Petro, al cual la Comisión de Acusaciones tampoco ha sido capaz de abrirle ningún tipo de investigación a pesar de las múltiples evidencias en el caso específico de la financiación de su campaña, de haber violado la ley. Entonces ahí hay todo un tema gruesísimo y está la corrupción de a pie.
la de cientos de alcaldes que salen de sus alcaldías multimillonarios, la de decenas de gobernadores que se enriquecen, los que manipulan a través de evadir el régimen de contratación pública, los controles propios de transparencia, selección objetiva e idoneidad de la contratación en todo el Estado colombiano. Por eso hay estimados que señalan que la corrupción se nos lleva entre 60 y 90 billones de pesos de los recursos públicos del presupuesto general de la nación y presupuesto de entidades territoriales que se lo roban sin que la justicia haga o logre casi nada. Hasta este punto de la entrevista, Enrique Gómez deja ver una idea bastante clara. Para él, muchos de los problemas que vive hoy Colombia están conectados con un sistema de justicia que no está funcionando como debería. Según explica, cuando la justicia falla, la inseguridad crece, la corrupción se fortalece y los ciudadanos terminan perdiendo la confianza en las instituciones. Por eso insiste en que uno de los cambios más urgentes que necesita el país es precisamente revisar y transformar ese sistema que, según él, lleva años mostrando fallas. Y justamente sobre ese tema llegó la siguiente pregunta. El entrevistador le planteó algo que muchos colombianos se preguntan desde hace tiempo. Si se habla tanto de reformar la justicia, entonces ¿cuál sería realmente el punto más importante dentro de una reforma a la justicia en Colombia? ¿Cuál sería el punto más importante para establecer en esa reforma de Yo la creo que hay que justicia? tener varios horizontes, Checho. O sea, son problemas separados, segregados, de mucha gravedad social. Hoy el ciudadano común y corriente necesita urgentemente que que la reincidencia vuelva a ser causal de agravación punitiva. Una sentencia malhadada, equivocada, cínica, siniestra de la Corte Constitucional eliminó la agravación punitiva por reincidencia bajo una teoría rebuscada propia del socialismo judicial, del activismo judicial de los años 60, bajo el argumento de que no se juzga, que se debe juzgar el hecho y no la persona. El reincidente sí debe ser juzgado como tal. Y claro que el que reincide en la conducta delictiva tiene que tener una sanción y por eso la primera propuesta, para ayudarle al ciudadano común y corriente que ve que el atracador, el extorsionador, el asesino entran y salen de las unidades de reacción inmediata de las fiscalías o de los jueces de los juzgados de garantías sonriendo a delinquir nuevamente a las calles. Eso no puede seguir sucediendo. Nosotros hemos propuesto la misma regla que funciona en los Estados Unidos, 3 reincidencias y la consecuencia que proponemos es la pérdida de todo beneficio de reducción de la pena vigente en Colombia y obviamente eso tiene un efecto demoledor y es que al reintroducir la reincidencia como factor de agravación punitiva, los mínimos de detención preventiva entran a operar, que es lo que hoy día no sucede. Me explico. Cuando usted incluye la agravación punitiva por reincidencia, las penas aumentan y entonces ya no son excarcelables, es decir, que el delincuente reincidente, capturado en flagrancia, de una vez lo van guardando en detención preventiva mientras lo juzgan. Y eso es lo que espera y quiere la ciudadanía. Y lo que espera y quiere y desea la Policía Nacional, que hace el enorme esfuerzo de capturar, presenta su caso frente a los jueces de garantías y como la Corte ha eliminado precisamente esa agravación punitiva, le dice, pues sí, el señor puede venir a las audiencias cuando quiera, pero váyase para su casa y vuelve al barrio, vuelve a atracar, vuelve a asesinar y a veces incluso sale a perseguir a los policías que lo han capturado con total impunidad. Después de escuchar todo lo que se ha hablado hasta este punto de la entrevista, hay algo que queda bastante claro. La discusión sobre el rumbo de Colombia está girando cada vez más alrededor de un tema central, y es la confianza en las instituciones. Cuando un país empieza a sentir que la justicia no funciona como debería, que la corrupción sigue creciendo y que la seguridad se deteriora, inevitablemente comienza a surgir un debate fuerte sobre qué cambios se necesitan. En esta conversación, Enrique Gómez plantea una postura muy marcada frente a ese panorama. Su discurso insiste en que muchos de los problemas que vive hoy Colombia no son simplemente errores aislados, sino que hacen parte de un sistema que, según él, ha venido acumulando fallas durante muchos años. Desde su punto de vista, el país necesita reformas profundas, especialmente en el sistema judicial, porque considera que allí está una de las raíces de muchos de los problemas que hoy afectan a los ciudadanos. Ahora bien, más allá de estar de acuerdo o no con sus planteamientos, lo cierto es que este tipo de debates reflejan algo que se está viendo cada vez más en el país. La gente está cuestionando con mayor fuerza cómo están funcionando las instituciones, la seguridad, la justicia, la lucha contra la corrupción, la salud, la descentralización. Todos estos temas terminan conectándose en una misma pregunta: ¿está el Estado realmente respondiendo a las necesidades de los ciudadanos? También es interesante notar cómo en la conversación aparece otro elemento importante en la política colombiana actual,
la búsqueda de nuevas alianzas y nuevas figuras políticas. El respaldo de Salvación Nacional a la candidatura de Abelardo de la Espriella muestra precisamente eso, un intento de construir una alternativa política que busca captar a un sector del país que siente que las cosas no van por buen camino, pero al final, más allá de los nombres de los partidos o de las campañas, lo verdaderamente importante es que los ciudadanos puedan escuchar diferentes puntos de vista, analizar las propuestas y sacar sus propias conclusiones, porque Colombia está entrando en una etapa donde las decisiones políticas que se tomen en los próximos años pueden marcar el rumbo del país por mucho tiempo. Y por eso este tipo de conversaciones son valiosas, no porque alguien tenga la verdad absoluta, sino porque permiten poner sobre la mesa ideas, críticas y propuestas que ayudan a entender mejor lo que está pasando. Ahora bien, después de escuchar todo esto, la pregunta también queda abierta para ustedes. ¿Creen en que Colombia realmente necesita una reforma profunda a la justicia y a las instituciones? ¿O piensan que el problema del país está en otro lugar? Los leo en los comentarios. Y si les gusta este tipo de análisis y conversaciones sobre lo que está pasando en Colombia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, compartir este video y activar la campanita para que cada vez más personas se sumen a esta comunidad.